Muy buenos días para todos. Dios me los continúe bendiciendo. Oiga, pero están como un poquito... Están atentos. Bueno, hay una palabra hermosa que Dios nos permite hoy escuchar. Y quiero invitarles que vayamos a la palabra, a la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 6. Y cuando leí parte de este pasaje, es algo, unas palabras muy bonitas, muy hermosas, en la cual el apóstol Pablo nos invita a verdaderamente vivir como siervos de Dios, como hijos de Dios. Dice la maravillosa palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Dice esta maravillosa palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Quién fue el que dijo? Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿En medio de quiénes? De los que hacen injusticia, de los incrédulos, ¿cierto? Ahí está hablando la palabra. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis, ¿y no qué? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero el capítulo 7, verso 1 dice, y esto nos lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí hay algo, y es la invitación esta mañana que estemos atentos a esta palabra, porque yo creo que ya algunos hemos avanzado un tiempo en este caminar, este peregrinaje de como siervos de Dios aquí en la tierra. Y como Pablo mismo lo decía, que nosotros, él mismo se cuidaba y le pedía a Dios que le ayudara, que haber sido de pronto de ser heraldo para unos y llegar a ser eliminado. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto hay personas que llevan muchos años en el evangelio, pero a la final pueden fallar. Y esa es la recomendación hoy, para no fallar, sino seguir en lo que Dios quiere que hagamos. Punto número 1, limpiarnos de toda contaminación de la carne. Y los invito a que vayamos a Efesios capítulo 5. El versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, aquí hay algo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Aquí hay algo que el Señor comienza a hablar. Sabes que hay mucha palabra en el cual Dios nos exhorta, y cada día que vamos a la palabra, Dios como que nos está recordando de lo que no le agrada, lo que es pecado ante los ojos de Dios, ¿cierto? Y aquí nos habla de esa manera. Entonces, dice el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Aquí hay algo muy, muy hermoso que nos podemos nosotros estar atentos. Dice, disensiones, o sea, disgustos, truanerías, problemas. Esto no nos conviene. A veces nosotros estamos con personas que tienen diálogos o siempre van con el doble sentido. Y eso no nos conviene a nosotros, ni participar, ni estar muy como acolitándoles, porque a veces uno no dice nada, pero si se está ahí escuchándolos tampoco conviene. Es lo que andad como hijos de luz, eso es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, nosotros sabemos que el pecado es el que separa al ser humano de Dios. Y de pronto aquí estamos hablando de unas cosas hoy, pero cada uno es el que se va a parar frente de ese espejo que es la palabra de Dios. Entonces, muchas veces no necesitamos de que nadie nos esté señalando, sino que es la misma palabra que es el espejo de nuestra alma, y ahí nosotros vamos mirando en qué dirección vamos, cómo es nuestro diario vivir. Yo escuchaba aquí a Gustavo decir un día que cuando leía la palabra oraba de acuerdo a esa palabra. Y yo creo que si alguien está leyendo este pasaje y sea sí o sea no, le puede decir: Señor, direccióname cada día con esta palabra, que no vaya a caer en el pecado, que no vaya a ceder a la tentación, que no vaya a hacer lo que no glorifica tu santo nombre. Entonces aquí tenemos una listica, ¿cierto? Pero ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, mire que aquí toca también a los que son ávaros, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe. Ahí, por ejemplo, el enemigo es más astuto que los mismos hijos de Dios. A veces el pueblo de Dios le da pena predicar, testificar de las maravillas de Dios. El mismo pueblo de Dios. Pero el que tiene la mentira, ese sí la habla sin temor y con palabra de convencimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Dice que no déjanos engañar por palabras persuasivas. No déjanos engañar. El que conoce la verdad ya sabe. Nosotros ya sabemos y tenemos el conocimiento de la palabra para continuar como Dios quiere que lo hagamos. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A veces nos da tristeza ver cuántos andaron un tiempo en el Evangelio, conocieron el Evangelio, y los ve uno en otro lugar que no es el correcto. Y lo hablan, y ya cuando comienzan a hablar de ese lugar, yo por ejemplo conocí aquí en Buga a un señor que aún predicaba la palabra y todo, y la verdad, y estuvimos en algunas vigilias, y un día me lo encuentro por allá por el centro, y me dice: ahora sí conocí la verdad. Me quedé yo pensando: ¿cómo así que ahora sí conocí la verdad? Y ahora sí conocí la verdad.
ando con Julano de tal, nombró él la persona con quien andaba, y resulta que no era el evangelio lo que estaban llevando, que ya no necesitaban reunirse, que ya no necesitaban de pastores, que ya no necesitaban nada de eso. Entre ellos se enseñaban entre ellos mismos. Y entonces, cuando yo me puse a observar eso, me doy cuenta que el que hace eso se aleja de unos principios. Por ejemplo, el Señor dice que sin dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Si la misma palabra nos habla que Dios les dio, por el Espíritu Santo recibieron en los ministerios, ¿cierto? El ministerio de pastor, de evangelista, del que tiene el don de sanidad. Ese don que tiene la persona que le sirve a todo el mundo, ¿es el don de qué? Del servicio. Entonces, mismo el Señor nos entregó todo eso. Pero dice que eso es para qué? Para beneficio de la iglesia, para beneficio del pueblo de Dios. Entonces, todo lo que el Señor nos ha dado es para que se dé allí en la casa de Dios. Y cuando la persona dice que ya no necesita de congregarse, que ya no necesita de pastor, que no necesita de esas cosas, nos damos cuenta que ya se desvió del propósito de Dios. Y es lo que Dios quiere, que no nos desviemos de su propósito, sino que siempre andemos con los ojos abiertos y los sentidos ejercitados. Porque en otro tiempo, dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, yo sé que a través de estos años de conocer el Evangelio, tenemos el conocimiento, tenemos experiencias, y hay algo tremendo, es que el Señor nos enseña que no hay cosa que Él vaya a permitir en nosotros que no podamos resistir. Las pruebas vienen a nuestras vidas, ¿cierto? La tentación viene a nuestra vida, pero Él dice que juntamente con la tentación viene la salida, ¿cierto? Entonces todas esas cosas vienen a nuestra vida, es parte de nuestra vida, pero tenemos que estar atentos. Les invito a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 11. Estamos hablando de limpiarnos de toda contaminación de la carne, ¿cierto? Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Yo sé, y estamos en este cuerpo, y como mismo Pablo decía, ¿cierto? Lo que no quiero hacer es lo que resulta haciendo. Y muchas veces estamos haciendo lo que no glorifica el nombre del Señor. Pero tenemos un Dios poderoso y el Espíritu Santo que nos ayuda para permanecer, ¿cierto? Para seguir. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, o sea, nosotros sabemos, por el Espíritu Santo sabemos cada día lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y más que cada día tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento para poder entender lo que voy haciendo, lo que estoy haciendo, ¿le agrada a Dios o no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo desquizáis en sus concupiscencias. Todo ser humano está dispuesto, todo ser humano está dispuesto y el enemigo está trabajando cada día poniendo la cascarita. Para el enemigo no hay edad, podemos tener 100 años, pero igual el enemigo sigue haciendo lo suyo. Puede ser muy joven, pero el enemigo sigue haciendo lo suyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre decirle al Señor para que estemos limpios de toda contaminación, del pecado y todo lo que el enemigo está ofreciendo
para que el pueblo de Dios lo reciba y tenga esa barrera entre Dios y esa persona. Dice el versículo 13, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que Dios nos ayude cada día. Lo necesitamos. ¿Para qué? Para poder permanecer de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Que verdaderamente como hijos de Dios marquemos la diferencia donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, porque nos apartamos siempre de todo lo que no glorifica el nombre del Señor. Dice el verso 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos ese privilegio. Amén. Sí, el pecado está para todos. El pecado está para, como le digo, jóvenes, no importa la edad, si tengamos 100 años. Está al alcance de todos. Pero también por la gracia del Señor tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda cada día. Amén. Entonces, para limpiarnos de toda contaminación de la carne. Punto número 2, por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. En Romanos capítulo 8, el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aquí el apóstol Pablo nos la deja bien clarita, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, o sea, la persona que le da rienda suelta a la carne, ¿no? A los deseos de la carne, al pecado. Y dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos el Espíritu Santo que nos da la convicción cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando vamos por el camino equivocado o cuando vamos por el camino correcto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y nosotros somos qué? Hijos de Dios. Entonces cada día somos guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos que nos ayude cada día. Mire que hay cosas insignificantes. Y yo les voy a decir algo aquí y de pronto van a reírse. Pero sucedió. Un día me salió una carrera para llevar 2 jóvenes, muy cortica la carrera. Y a conciencias, de acuerdo a la tabla, ella marcaba 9.500, pero es que no avancé 10 metros de la tarifa que vale 700. Y a esa persona le cobré 8.000 pesos y me dio un remordimiento después por 900 pesos. Porque por 100 metros, pues ya le cobraba los 7.100 y le cobré 8.000. Entonces, eso es lo que los hijos de Dios tenemos que tener. Yo le pedí perdón al Señor, no lo vuelvo a hacer. Y ahora hasta a mi esposa le esculco las monedas todo para dar las vueltas bien y trabajo bien todo el día y termino bien todo el día. Pero esa es la realidad. A veces en cosas tan sencillas fallamos. En cosas tan sencillas fallamos, ¿cierto? 900 pesos a ese muchacho no le hacen falta. Pero a mí el Espíritu Santo me redarguyó. Está cobrando más y por eso en cada nación o en cada municipio hay tarifas establecidas del agua, de la energía, de los transportes, del bus, ¿cierto? Y eso está establecido. Entonces el que cobra algo más, pues está abusando de la tarifa, no está haciendo las cosas correctamente. Y en eso tan sencillo como pueden haber cosas más profundas de pecado, ¿cierto? Entonces, que Dios nos ayude y que usted dé las vueltas correctamente y que no cobre más. Aquí el único que manejo taxi soy yo. Dice el versículo, el 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No, yo me adelanté.
Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Que sea que cada día podamos clamar Abba Padre con libertad. ¿Cierto? Porque cuando vamos haciendo las cosas correctamente, tenemos la libertad para decirle gracias Dios, o Dios ayúdeme. Pero hay cosas tan insignificantes que nos estorban aún para la relación con Dios, o nos estorban para la bendición. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De cuál espíritu está hablando? Del Espíritu de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu, ¿cierto?, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Miremos cómo estamos andando. Hay cosas, cuando yo leí esta palabra, hay cosas que son muy sencillas, pero que se le falla a Dios. Muy sencillas. Como le decía de cobrar 900 pesos más. Muy sencillas. Cuando de pronto rapidito se dice un sí, sin pensarlo, y está mintiendo. O se dice un no, y está mintiendo. Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 11 dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan que os circunciden. Hoy no, este no es el texto. No, me salí del texto. 6, no es esa la cita bíblica, es el versículo 7. Me adelanté un poquito, sí. Gálatas 6, 7, es que me adelanté. Es el mismo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. Entonces algunos piensan que están haciendo las cosas bien y que pueden salirse con la suya, pero aquí la palabra es muy clara, dice que Dios no puede ser burlado. Porque el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Qué bendición, ¿cierto? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí sabemos una vez más que Dios no puede ser burlado. Dios está atento las 24 horas del día sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre sus hijos. Amén. Cuando aquí el tercer punto, se perfecciona la santidad cuando hay temor a Dios. Porque fue lo que rescaté de ese pasaje. Entonces es limpiarnos de toda contaminación de la carne, hacer morir las obras de la carne y perfeccionar la santidad. Y cuando se vive en santidad no es fácil porque, como digo, a veces fallamos, pero estamos atentos a decirle, Señor, me equivoqué, fallé, perdóname. Porque yo no fue a los 8 días que yo me di cuenta de lo que me había pasado, fue cuando le di la vuelta al carro, y ahí el Espíritu Santo me redarguyó. Entonces ahí mismo que hice en el mismo carro, como estaba solo, Señor, perdóname, no debí hacer lo que hice, ¿cierto? Y así cada día nosotros cuando cometemos una equivocación, ahí mismo, Señor, perdóname, y así vamos andando al paso que Dios quiere que andemos. Amén. Porque seguro que si no es de una u otra, después podemos fallar en otras cosas. En 2 Corintios, el capítulo 6,
versículo dice el versículo número 16. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando dice aquí os recibiré, es la promesa de la salvación. Tenemos la promesa de la vida eterna. Si nosotros miramos, son muchas las promesas que tenemos en la Biblia, que han salido de la boca de Dios, que han salido de la boca de Jesús, como la salvación. Es un regalo inmerecido, pero que lo tenemos. La salvación es algo que no podemos comprar. La salvación es algo que no se puede cambiar, o no se puede intercambiar con nadie. Por eso cada uno le dará cuentas a Dios de sus hechos, ¿cierto? Entonces es algo que se perfecciona la santidad cuando hay temor de Dios. Y el temor de Dios es obedecer a su palabra. El temor de Dios es andar conforme al propósito de Dios. Es andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Cuando vamos a su palabra. Cada día Dios nos está hablando, cada día Dios nos está confrontando con la misma palabra. Entonces de aquí es donde sale esta bendición de lo último que dice aquí el apóstol Pablo en el 7. Dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí es donde nosotros vamos avanzando para lograr esa relación con Dios hasta el último día de nuestra vida. ¿La conocemos? No lo conocemos, pero esa es la gran verdad. Y en Hebreos capítulo 12, el verso 14 dice, seguir la paz con todos, ¿y qué? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que tenemos que decir. Que usted tenga paz por donde vaya todo el día, en su trabajo, en el estudio, que usted tenga paz. No que no le surjan inconvenientes, siempre vamos a tener inconvenientes, pero que usted tenga paz para resolver, para dejar pasar las cosas, que hay cosas que tenemos que dejarlas pasar. Hay cosas que tenemos que dejarlas pasar. Si usted se enfrenta con todo el mundo cuando está por la calle conduciendo y lo cerró el carro, lo cerró la moto, se le atravesó a alguien, si usted no tiene paz y tranquilidad, ya desde el primer momento que salió de la casa está amargado, ya está indispuesto. Pero si va con esa paz y esa tranquilidad, seguro que todo va a salir bien. Entonces dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorba y por ello muchos sean contaminados. Porque el que está en esa situación antes contamina a otros, porque lo que uno tiene da, de lo que uno expresa. Y hay veces que estar junto a una persona bastante tiempo, si tiene lo bueno se le pega, o si tiene lo malo también. Entonces hay que tener eso. Entonces dice que no es que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé que haya dice aquí, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces que Dios nos guarde en un momento de prueba, de angustia, de dificultad, para no vender la bendición, o no regalar la bendición, o no permitir que el enemigo le quite la bendición. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces que Dios nos guarde y nos ayude y que podamos estar firmes hasta el día que el Señor llame a su presencia o hasta el día de su venida.
dice que para alcanzar todas las bendiciones, en el versículo 7 nos habla, para alcanzar todas las promesas de Dios. Ahí lo habla el apóstol Pablo. Y las promesas de Dios las tenemos, y son muchas. Hay una que está en San Juan 10, 28 al 30. Quiero que alguien me la lea. San Juan 10, del 28 al 30. ¿Qué dice? ¿28 a 30? Mire qué promesa tan grande que nos da el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nadie se puede parar el enemigo de cabeza. El vecino, quien quiera hacerle daño, no podrá. No podrá hacerle daño, porque es que esa es la promesa de Dios. Y así tenemos cantidad de promesas de parte de Dios para sus hijos, para el pueblo de Dios. Entonces, mis amados, esta es la reflexión, esta es la enseñanza. Las promesas en la Biblia se refiere a las declaraciones de Dios hacia la humanidad. Abarcan desde la salvación y la protección hasta la provisión y el cuidado de Dios para con cada uno. Amén. Amén. Si obedecemos su palabra, si buscamos cada día la relación con Dios, que es muy importante. Amén. Yo les invito a colocarse en pie y como Dios habla, si Dios le habló en alguna parte de esa enseñanza, pues es momento de hablar con Dios. Orar es hablar con Dios y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer, porque el Señor no puede ser burlado, el Señor no va a ser engañado. Engañado es el que piensa que Dios no se da cuenta de las cosas. Señor, una vez más, aquí delante de ti, Señor, dándote gracias por esta palabra, Dios. Bendigo y glorifico tu santo nombre, oh Dios, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, bendito Dios. Glorifícate en esta mañana, Rey. Glorifícate en cada vida y en cada corazón, Señor. Tal como somos, Señor, nos presentamos delante de ti. Y como declarábamos esta mañana en cántico, en alabanza a ti, Señor amado. Sin ti, nada somos, Señor. Sin ti, nada podemos hacer, Señor. Te necesitamos, Señor. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ayúdanos a andar en tu voluntad. Ayúdanos a ser, Señor, esas personas que podemos alcanzar las promesas tuyas, Señor. Que con esa libertad le podamos decir, tu palabra dice, Señor, que a tus hijos no nos dejará en vergüenza, Señor amado. Soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Necesito tu ayuda, necesito que tú me salves en esta situación. Necesito que tú me saques de esta situación, Señor. Creo en tu poder, creo en tu fidelidad, Dios. Glorifícate en cada vida, Señor amado. Tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar. Tú conoces nuestra debilidad, Señor amado. Tú conoces nuestra fortaleza, Padre. Glorifícate en cada vida, Señor. Glorifícate en esta mañana, Señor. Sé que tu palabra no retorna vacía. Tu palabra es con el fin con que tú la envías y hará lo que tú quieres que sea hecho en cada vida y en cada corazón, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Ayúdanos a andar en tu voluntad. Ayúdanos a andar, Señor, como dice tu palabra, buscando la santificación cada día, Señor amado. Buscando de ti, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya cada día, Señor, en el momento que cometemos un acto que no glorifica tu nombre, una acción que no glorifica tu nombre, un hecho que no glorifica tu nombre, Señor amado. Que de inmediato podamos decirle, Señor, te fallé, perdóname, Señor, y seguir adelante bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo,
en la voluntad de Dios y conforme al propósito de Dios, Señor. Te adoramos, Santo, te bendecimos y te glorificamos, porque tuyo el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Santo, y te bendecimos.